Increíble, Faxineira defiende a niña cadeirante y revela un secreto familiar sorprendente. El sol apenas asomaba su luz en el pequeño barrio de Carla, pero ella ya estaba de pie, lista para comenzar su jornada. La fatiga se había convertido en su sombra, pero cada día barría el cansancio de su mente y cargaba con el orgullo de ser madre. Su hijo, Lucas, le había robado el sueño desde que llegó a su vida, y su mayor deseo era que él lograra su sueño de ser doctor. En ese momento, sin embargo, mientras limpiaba la casa de una familia adinerada, las risas de los niños en la calle resonaban como ecos burlones de tiempos difíciles. Al recoger a Lucas de la escuela, la angustia interna de Carla se intensificó. La risa de los niños se tornó cruel al ver a Valeria, la niña cadeirante, rodeada de una multitud de pequeños que descarga su rabia en forma de burlas. Carla sintió una punzada en el corazón. Su instinto materno la llevó a acercarse, pero el miedo y la vergüenza se entrelazaron en su pecho. Podía oír la voz de su abuela advirtiéndole sobre los peligros de ser demasiado expuesta, de poner su propia vida en tela de juicio. Sin embargo, el dolor de Valeria resonaba con su propia lucha y sintió que tenía que actuar. Basta, esas palabras brotaron de sus labios, aunque la inseguridad tiñó su voz. Sabía que eso la expondría, y la presión de proteger a su hijo, de no fallar, de no ser vista como una débil, la asediaba. Pero el tormento de esa niña no podía ser ignorado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida de Carla, tan recta y dura como la escoba que usaba, se tambaleaba. A medida que el vínculo con Valeria se fue fortaleciendo, una insidiosa curiosidad la invadió. ¿Por qué Valeria era blanco de burlas? Detrás de los murmullos había secretos, y eso despertó un fuego en ella que no podía silenciar. Comenzó a preguntar, a profundizar, sin darse cuenta de que estaba desenterrando no solo la historia de Valeria, sino su propia herencia familiar. La pintura que su madre nunca realizó, los sueños artísticos aplastados por el peso de la necesidad y el sacrificio, la historia familiar que nunca le contaron. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo? Esa misma sensación de no ser suficiente, con el anuncio de la clausura de la clase de arte, todo llegó a un punto crítico. El miedo la paralizaba, sabía que debía actuar. Las dudas nublaban su mente, ¿podría sostener a su familia, mantener a Lucas en el camino correcto y a la vez ser la voz de Valeria? ¿Tendría el valor para enfrentarse a las verdades ocultas que podrían salir a la luz al intervenir? La opresión en su pecho se convirtió en un grito interno que solo ella podía escuchar. El consejo educativo la miraba mientras ella luchaba con sus demonios. La urgencia de defender a Valeria se entrelazó con la inquietud de arriesgar su propia felicidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por alguien más? Esa pregunta se cernía en el aire, y antes de que Carla pudiera contenerse, sus labios se separaron y el grito de su corazón salió como un rugido. Basta. Se encontró en un precipicio. No solo defendía a Valeria, sino que, en ese instante, también confrontaba su propio ser. ¿Logrará encontrar su voz mientras el eco de su familia resuena en su interior? El silencio envolvía la sala como una niebla espesa, y el desafío a su identidad personal comenzaba a resquebrajar las reglas que había seguido. La conmoción en el aire era palpable. Mientras Carla se encontraba rodeada de miradas expectantes, las palabras que habían salido de su boca seguían reverberando en su mente. ¿En verdad había hecho lo correcto? Su corazón latía con fuerza, a medida que sus pensamientos pasaban de la defensa de Valeria a sus propias inseguridades. La vida que había llevado,
llena de sacrificios para mantener a Lucas en el camino del éxito, tambalearía en un solo instante, después de lo que sintió como una eternidad, logró salir del trance. Sin embargo, lo que había comenzado como una simple defensa por Valeria se transformó rápidamente en algo mucho más profundo, un llamado a examinar su propio camino, sus propias luchas, y las expectativas que había permitido que impusieran sobre ella. Con el rostro aún encendido por la adrenalina, Carla se preguntó si su intervención habría sido solo un acto impulsivo. Al fin y al cabo, no había estado lidiando con sus propios demonios por años, los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Valeria, estimulada por la defensa de Carla, comenzó a abrirse. Compartió con ella su vida, las luchas que enfrentaba, no solo con los niños en la escuela, sino también con la carga de las expectativas de sus padres y la sordera social que envolvía su mundo. Cada relato que Valeria compartía se sentía como un espejo que reflejaba no solo sus enfrentamientos con la adversidad, sino también el miedo que siempre acosó a Carla. En ese intercambio, Carla comenzó a darse cuenta de que su vida había estado construida sobre la base del miedo. Mientras trabajaba en la casa de una familia adinerada, su mente divagaba. La soledad de aquellas paredes lujosas contrastaba con su propio hogar modesto, donde el ruido de los sueños incompletos resonaba más fuerte que cualquier adorno de oro. El día que escuchó a su empleador criticar a Valeria por una torpeza realizada en clase, el fuego que una vez sintió al protegerla volvió a encenderse. Era hora de alzar su voz nuevamente, movida por nuevas fuerzas, decidió que no solo se convertiría en la voz de Valeria, sino que también comenzaría a explorar su propia voz artística, aquella que había quedado enterrada bajo las responsabilidades y temores. Con cada trazo que imaginaba en su mente, sentía que se liberaba de las ataduras que la habían mantenido sumisa. Se dedicó a recopilar materiales de arte desechados, sintiendo un renovado propósito al transformarlos en piezas que alguna vez su madre había soñado hacer. Conocía la carga de esa historia, y ahora estaba decidida a reescribirla. Sin embargo, a pesar de la euforia que sentía con cada nuevo proyecto, Carla comenzó a advertir las grietas en su vida personal. Lucas había comenzado a notar su ausencia y las largas horas pasadas pegada a lienzos y pinturas. Ella también lo sentía. La presión de equilibrar su necesidad de expresión personal con el deseo de ser la madre ideal se convirtió en un peso difícil de soportar. La dualidad de ser madre y creadora la llevó a plantearse un dilema interno: ¿podría realmente ser ambas cosas sin que una interfiriera con la otra? Mientras contemplaba el próximo paso hacia su liberación creativa, el eco de las palabras de Valeria resonó en su mente: a veces, hay que ser valiente para ser feliz. Pero, ¿sería suficiente coraje enfrentar sus propios miedos y la posibilidad de que su relación con Lucas se volviera tensa debido a sus nuevas dedicaciones, calentando su corazón de una manera que nunca había imaginado? Una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. Decidió proponer un proyecto artístico en la escuela de Lucas, un evento en el que no solo pudiera mostrar su trabajo, sino también involucrar a otros niños, incluida Valeria. Sin embargo, la incertidumbre la asaltaba. ¿Sería suficiente para unir su mundo personal y artístico sin generar conflicto? Con el lienzo delante de ella, Carla estaba lista para hacer un primer movimiento monumental. Pero cada trazo que imaginaba la hacía refrenar sus ansias. ¿Qué pasaría si su valentía no fuera suficiente para unir todas las piezas de su vida? Así, con una mezcla de anticipación y temor, comenzó a esbozar no solo su arte, sino también la dirección que tomaría su vida en los días venideros. En ese instante, Carla se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba, y no solo por su propio descubrimiento personal, sino por la decisión que estaba a punto de afrontar. ¿Cómo lograría cumplir su sueño de ser una madre presente y una artista, sin sucumbir a la presión que la rodeaba? Sin saberlo, su próximo paso podría marcar un antes y un después en la historia de su vida. La noche que siguió a su reveladora idea, Carla se despertó en medio de la oscuridad. Un mal sueño la había sacado del sueño profundo, uno en el que su proyecto había fracasado.
Las risas burlonas de sus compañeros resonaban en su mente, mezclándose con la voz crítica de su madre, siempre repitiendo que el arte no era un camino digno para una mujer de familia. Respiró hondo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Era el momento de la verdad, no podía permitir que el miedo la paralizara. Días después, llegó el momento de presentar la idea a la escuela. El rastreo de la sala, los murmullos expectantes y las miradas críticas de la dirección la llenaron de ansiedad. En ese ambiente hostil, Carla se plantó firme, superando las dudas que habían germinado en su pecho. Al esperar su turno para hablar, notó que Valeria la miraba con confianza, como si compartiera su propia lucha. Era ese pequeño destello de apoyo el que la motivó a seguir adelante. La presentación se convirtió en un torrente de palabras, impulsadas no solo por el deseo de mostrar su arte, sino por la necesidad de abrir un espacio para el diálogo y la aceptación. Sin embargo, cada sílaba que pronunciaba sentía que se entrelazaba con las expectativas de ser madre, incluso con la presión que sentía por parte de Lucas, quien la había llamado la noche anterior. La idea de tener que explicar por qué dedicaba tanto tiempo a un proyecto artístico la volvió a asaltar. Las alertas internas se encendían. El momento culminante llegó cuando Carla explicó que quería que los niños de la escuela participaran, que cada niño podía contribuir con su visión a la exposición. Las miradas comenzaron a cambiar, más curiosas que despectivas. Era como si el auditorio pudiera sentir la transformación en su voz. Los momentos de duda se desvanecieron, y su propósito brilló a través de sus palabras, pero la aceptación no fue universal. Entre el público, algunos padres mostraron desdén, especialmente aquellos alineados con la idea tradicional de la educación. Se hicieron preguntas sobre la calidad artística y la validez de un evento que, en su opinión, restaría seriedad a la currícula escolar. Esa negativa hizo que Carla dudara, y una sombra de inseguridad volvió a cruzar su mente, preguntándole si valía la pena arriesgarlo todo por un sueño. Un instante crucial se presentó cuando el director le hizo una pregunta directa: ¿qué garantiza que este proyecto beneficiará a los estudiantes? En ese momento, Carla no podía dejarse vencer. Su deseo de que Valeria y otros niños se sintieran escuchados la empujó a encontrar las palabras adecuadas. El arte es un vehículo de expresión. Es un medio para que aprendan a comunicar sus emociones y a entenderse a sí mismos. La conexión emocional de su respuesta fue clara e impactante. Mientras Carla escuchaba las reacciones del público, sentía que estaba a punto de estar en una encrucijada. Había avenidas de aceptación y de rechazo, y sus decisiones podrían afectar a su familia. Lucas podría sentirse traicionado por el tiempo que le dedicaba a su arte y al trabajo en la escuela, algo que ella había temido durante años. Finalmente, la presentación concluyó. A pesar de las críticas, sentía que había dado un paso significativo, una ventana hacia su liberación personal. Sin embargo, lo que no anticipó fue el desencadenante emocional que representaba. Desde habían pasado los días, las palabras y las miradas de su hijo la perseguían. ¿Podría reconciliar su papel como madre y su pasión por el arte? Carla caminó a casa con un nudo en la garganta, sintiendo que una tormenta de decisiones aún no resueltas se cernía sobre ella. Todo había cambiado, pero ¿habría sido suficiente para unir las dos partes de su vida? A medida que debatía su futuro, una llamada inesperada la interrumpió, obligándola a confrontar un pasado que había estado muy cerca de olvidarse. La voz al otro lado del teléfono era familiar, pero no esperada. Podría ser la respuesta que necesitaba para su futuro, o un nuevo peso que añadiera a su ya frágil equilibrio. Carla se detuvo en seco al escuchar la voz de Lucía, su antigua amiga del barrio, con quien había compartido los veranos de su infancia. La nostalgia y la ansiedad se entrelazaron en su pecho mientras recordaba los días de despreocupación. El tono de Lucía era grave y, a pesar de la calidez de su voz, un profundo nudo de preocupación se formó en su interior. Carla, necesito hablar contigo. Hay algo importante que no puedo seguir guardando, dijo Lucía. Las palabras resonaron con un eco que reverberó en la mente de Carla. La vida no tenía lugar para los secretos.
eso lo sabía de primera mano, decidió ir a su encuentro. Mientras caminaba, el peso de la decisión sobre su futura exposición artística pesaba en cada paso. Había logrado un avance al presentar su idea, pero las voces negativas todavía resonaban en su mente. ¿Podría ser que las personas valoraran el arte en su verdadera esencia, como una herramienta de liberación y autodescubrimiento? Encontraron un café cercano donde el aroma del café recién hecho se entrelazaba con la ansiedad palpable de Carla. Lucía llegó con un semblante grave que la hizo sentir frágil. Con cada palabra que intercambiaban, la atmósfera se tornaba más densa, como si el pasado reclamara atención. Cuando Lucía finalmente reveló su secreto, la incredulidad colmó a Carla, era acerca de su infancia. Lucía había estado lidiando con una situación familiar compleja que Carla nunca había imaginado, un secreto que incluía a sus padres, decisiones que la habían llevado a tomar un camino diferente. Las conexiones que no había notado antes comenzaban a delinearse, la lucha de Lucía era, de algún modo, un reflejo de la propia. El relato no solo mostró una vulnerabilidad desgarradora, sino que también encendió una chispa en el corazón de Carla. Al escuchar las dificultades de su amiga, comenzó a cuestionarse cómo había manejado su propia historia. ¿Cuánto había permitido que las voces críticas la siguieran moldeando? ¿Y cuántas veces había reprimido su voz a causa del miedo al fracaso? Al salir del café, Carla sintió que podía haber un punto de inflexión. Su meta no era solo la exposición, sino también crear un legado que inspirase a otros a encontrar y expresar sus historias. Las inseguridades comenzaron a desmoronarse lentamente. Decidida a abrazar su voz y su arte, entendió que solo podía lograr esto si confrontaba a Lucas y sus expectativas. Cuando regresó a casa y se encontró frente a su hijo, el corazón le latía con fuerza. Las palabras que había ensayado en su cabeza se dispersaron como hojas al viento. Aquella conversación sería crucial. No podía seguir sin comunicarle su pasión, su anhelo de vivir auténticamente. Lucas la observaba con una mezcla de curiosidad y temor. Carla respiró profunda y lentamente, sabiendo que este momento de verdad podría cambiar el rumbo de su relación. La vulnerabilidad que había sentenciado su pasado estaba lista para ser convertida en fuerza. Luego de una pausa, su voz, temblorosa pero decidida, rompió el aire. Lucas, hay algo de mí que necesito que comprendas. Las palabras apenas comenzaron a fluir cuando el timbre sonó, interrumpiendo la tensión del momento. Era un desconcierto repentino. Atraer la atención de su hijo era lo más importante ahora. Pero lo que había detrás de esa puerta podría ser el impulso que uniera aún más sus caminos o, por el contrario, un desafío que pondría a prueba su compromiso. El nudo de incertidumbre se apretó en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? La vida parecía apremiante, y mientras abría la puerta, el eco de su propia voz resonó en su mente. El momento de la verdad había llegado. Sin embargo, no tenía idea de lo que realmente significaría. Carla respiró hondo antes de abrir la puerta. El timbre había marcado una interrupción inesperada, casi providencial, que despertó más inquietudes en su interior. Con una mano temblorosa, giró el pomo, y la puerta se abrió lentamente, como si resistiera a revelar lo que se ocultaba detrás. Al instante, la figura que apareció frente a ella fue un soplo de aire fresco. Era Sofía, una antigua amiga de la familia que había estado un tiempo lejos del vecindario. La calidez de su presencia contrastaba con la frialdad de la situación, pero también trajo con ella un aire de desconcierto. Sofía sonrió, sin embargo, había algo en su mirada que hacía temer lo peor. Carla, siento interrumpirte. Pero he traído algo que creo que necesitas saber, dijo Sofía, su tono grave. Carla sintió que sus esperanzas de una conversación sincera con Lucas se desvanecían. A pesar de la urgencia en la voz de Sofía, Carla no podía evitar cuestionarse lo que había dejado de lado. Este momento se había vuelto un dilema de prioridades. ¿Debería atender a sus propias necesidades o a lo que esa visita traía? Era un reflejo de su vida, una constante tensión entre lo que anhelaba y lo que creía que debía ser. Es sobre Lucía, continuó Sofía, instagramando la atención de Carla.
La mención de su amiga hizo que el corazón de Carla diera un vuelco. Lucía había compartido fragmentos de su vida, y saber que Sofía, con su conexión al pasado, podía agregar más claridad la intrigaba y al mismo tiempo le generaba temor. Necesito que entiendas por qué su historia es más profunda de lo que imaginas. Cerrando la puerta detrás de ella, Carla sintiéndose como si su vida se moviera a cámara lenta. Este nuevo giro de los acontecimientos no solo amenazaba con desestabilizar su enfoque en la exposición, sino que también podía ofrecer la posibilidad de sanar heridas familiares ocultas. Mientras Sofía hablaba, Carla se sumergió en un mar de reflexiones. Las palabras reveladoras de Lucía habían germinado en su mente, y ahora su amiga traía un viento fresco que soplaba por su horizonte. ¿Podía ser que el viaje de Lucía, esa fuerte lucha por la verdad, resonara aún más en su propia travesía artística? Sentía que una realidad mayúscula se estaba abriendo ante ella. A medida que se escuchaban los ecos de una historia compartida, las inseguridades que habían nublado su mente comenzaron a disiparse. Las sombras del miedo a no ser comprendidas se desvanecían, dando paso a una luz que prometía liberación. Carla, lo que voy a decirte no es fácil, pero Lucía tenía razones para ocultar lo que sucedía en su vida. Su familia, su lucha contra la sombra del juicio, todo encierra un mensaje poderoso. Y creo que tú también lo sientes, estás en medio de un proceso similar, dijo Sofía, enfatizando. La conversación comenzó a darle a Carla el empujón que necesitaba. Tuvo una epifanía, su arte, su proyecto, no solo serían una exposición, sino una plataforma para dar voz a los que luchan en silencio. No solo debía confrontar a su hijo, sino también abrazar la vulnerabilidad que se había negado. El tiempo parecía escurrirse entre sus dedos mientras enfrentaba estas revelaciones. Fuera de la puerta, Lucas la aguardaba aún lleno de curiosidad. Su mirada la desarmaba, y comprendió que el camino hacia la autenticidad no solo significaba enfrentarse a los demás, sino también confrontarse a sí misma. Con un nuevo sentido de enfoque y determinación, le dijo a Sofía: necesito que me ayudes a encontrar la manera de articular esto, no solo para mí, sino también para Lucas y, tal vez, para el mundo. Al cerrar la conversación, un rayo de claridad hizo que su corazón se acelerara. Había dado un paso decisivo hacia el reconocimiento de su propio potencial, pero su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de plasmar su esencia en el arte y ser el faro que muchos necesitaban? La incertidumbre dejaba su mente alerta. El verdadero desafío, el que podía redefinir su vida, estaba a punto de comenzar. Detrás de la puerta, Lucas continuaba esperando. Lo que esté por venir podría ser su mayor desafío o, al final, su mayor impulso. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar el eco de su pasado mientras se embarcaba en esa nueva travesía? Carla sintió el latido de su corazón mientras la puerta se cerraba tras Sofía. Era un momento de decisión crucial, donde lo que había estado en el silencio de su mente comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que la conversación había avivado un fuego que había mantenido apagado por demasiado tiempo. La urgencia de expresar sus ideas ahora era inminente. Con pasos medidos, se acercó a su estudio, un espacio personal repleto de colores y materiales, pero también lleno de incertidumbre. Se sentó frente a su caballete, sintiendo la textura de las pinceladas aún frescas de su última obra. Observó cómo la luz del atardecer atravesaba la ventana y creaba un ambiente casi mágico. Sin embargo, en lugar de inspirarla, la llenaba de ansiedad. Como podía traducir sus nuevos sentimientos en arte, decidió que los pasos para hacerlo requerirían más que solo impulsos creativos, necesitaba una estrategia. Abrió un bloc de notas y comenzó a escribir palabras que resonaban con su alma: vulnerabilidad, lucha, verdad. Sintiéndose algo incómoda por esta nueva dirección, se planteó si podría realmente conectar estas experiencias con Lucas. La vulnerabilidad que había aprendido a temer se convertía, lentamente, en una herramienta potente. Mientras plasmaba sus ideas, su mente viajaba hacia su hijo. La relación entre ellos había sido una montaña rusa de emociones, llena de malentendidos y expectativas no cumplidas. Sin embargo,
aquel día comprendió que su viaje no sería solo una búsqueda artística, sino un proceso de reconexión con Lucas. Quería que él entendiera que la lucha por la verdad era algo que ambos compartían. Se levantó del banco, cada vez más decidida. Hacía tiempo que había escondido su voz, temiendo que no fuera suficiente. Borró con un trazo enérgico todo lo que le había impedido ver su potencial. Ya no podía permitir que ese temor la paralizara. Era hora de ser el faro que necesitaba ser, no solo para ella, sino para Lucas. Y así, su mente se llenó de ideas para su exposición. No serían solo cuadros, sino un relato visual que reflejara sus luchas, la búsqueda de aceptación y las verdades dolorosas que tanto habían costado. Mientras penaba sobre el lienzo, recordó un detalle que Sofía había mencionado: la historia no era solo de Lucía, era también un eco del pasado de su propia familia. Algo en su interior se removió, y comprendió que había una conexión más profunda que debía explorar. Sus propias raíces familiares eran un rompecabezas lleno de aristas que la habían hecho quien era. Con estas revelaciones, dejó el pincel a un lado y se dirigió rápidamente a su escritorio. Comenzó a investigar sobre su historia familiar, buscando las huellas que la habían llevado hasta su actual estado. Cada documento, cada fotografía, era una pieza que podría encajar en su vida y en la comprensión de su propio arte. La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar se transformaba en una carta de navegación hacia la autocompasión. En su búsqueda, se dio cuenta de que no solo deseaba plasmar la voz de otros, sino también enfrentarse a su verdad. La perspectiva de un nuevo comienzo la desbordaba. Solo entonces comprendió que su viaje artístico se entrelazaba con su evolución personal. La liberación del pasado era parte esencial de ese proceso. Mientras se sumergía en el árbol genealógico de su familia, un sonido interrumpió su concentración. Era Lucas, que había decidido entrar al estudio sin hacer ruido. Al verlo, sus ojos se encontraron y aumentó la tensión en el ambiente. La revelación de ella se entrelazaba con el instante. Le compartiría su descubrimiento o seguiría aferrada a su miedo de ser incomprendida. Las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. En esos momentos cruciales, cuando la intimidad se enfrenta al temor, a menudo es en la decisión de hablar donde se encuentran las respuestas más necesarias. Era un momento decisivo que podría abrir una puerta no solo a su relación con Lucas, sino también hacia la verdad que había estado buscando. Mientras Carla contemplaba a Lucas, sintió que el peso de su historia tenía el potencial de dar luz a su futuro. La pregunta que resonaba en su interior se volvió casi palpable: ¿estaba lista para enfrentar las verdades que cambiarían su vida? La incertidumbre ahora se sentía como una promesa en lugar de una carga. Era hora de dar un salto y desvelar lo oculto. Carla tomó aire, sintiendo como el nudo en su pecho palpitaba con fuerza. Había pasado años almacenando emociones a la espera de un instante adecuado para liberarlas, y ahora ese momento se presentaba ante ella como una puerta entreabierta. Sin embargo, la ansiedad apretaba su garganta. ¿Daría el paso o se dejaría llevar por el miedo una vez más? Con decisión, se acercó a Lucas, quien la observaba con una curiosidad palpable. En su mirada, había un destello de comprensión, un reflejo de la lucha interna que ambos enfrentaban. Era tiempo de dejar atrás las sombras del pasado. Lucas, comenzó, vacilante pero con firmeza, hay algo que creo que debemos hablar. Su voz, antes temblorosa, se robusteció cuando comenzó a compartir su descubrimiento sobre su historia familiar. Había malos entendidos, historias ocultas de luchas y resiliencia que ella nunca había tenido el valor de explorar en voz alta. A medida que hablaba, los muros de silencio que las habían separado parecían desmoronarse. Lucas la escuchaba atentamente. La conexión entre ellos se hacía evidente, y con cada palabra, ella podía sentir una chispa de reconocimiento. Abordó, sin titubear, las vulnerabilidades de su vida, mencionando cómo dichas experiencias habían moldeado su arte y su propia identidad. Su relato se transformaba en un acto de liberación no solo para ella, sino también para Lucas. Mientras compartía sus sentimientos, una nueva ola de determinación la envolvía. Cada palabra se sentía como una pincelada en el lienzo de su relación.
Y en esa confesión, Carla comenzó a ver el valor de su propia voz. Reconoció que su talento artístico no solo residía en la creación de imágenes, sino en contar verdades profundas, en conectar su experiencia con la ajena. Soy un reflejo de quien he sido, pero no tengo que quedarme ahí, continuó Carla, sintiendo que estaba surgiendo algo nuevo en su interior. Quiero que sepas que cada historia, cada ciclo de dolor, tiene su propósito. Podemos aprender juntos. Lucas parecía digerir cada palabra, y en su expresión se podía notar un cambio. La tensión en sus hombros se disipaba poco a poco, como si también él estuviera enfrentándose a sus propios fantasmas. Era la oportunidad perfecta para desbloquear un diálogo que había estado restringido por años. Con cada frase compartida, Carla no solo iluminaba su camino para reconciliar el pasado, se convertía en un ejemplo de superación. Su deseo de reconstruir la relación estaba arraigado en su crecimiento personal y en el entendimiento de las propias cicatrices de su hijo. Las historias que creían diferenciarles ahora se entrelazaban, formando una rica narración común, pero cuando Lucas, después de un silencio reflexivo, finalmente habló, sus palabras fueron un golpe inesperado. Mamá, también tengo algo que decirte. Siempre he tenido miedo de mostrarte mis verdaderos sentimientos porque pensé que no lo entenderías. La revelación lo llevó a un punto álgido que Carla no había anticipado. Un torrente de emociones inundó el estudio. La vulnerabilidad que había cultivado se convertía en un terreno firme donde ambos podían pisar con confianza. El aire se llenó de una tensa expectativa. Carla sintió que cada decisión que había tomado la llevaba a este instante, a esta intersección de verdades. Era el portal hacia nuevas relaciones, nuevas perspectivas, pero también un campo de minado emocional. La incertidumbre de cómo esta nueva apertura cambiaría la dinámica entre ellos colindaba con la esperanza de una conexión más profunda. Hoy es el día de hablar de verdades, ¿no crees? Respondió Carla, sintiendo que la evolución de su propia narrativa la había preparado para este momento crucial. Más allá del susto y la tensión, sentía que las posibilidades eran infinitas. Pero una voz interior le advertía que este nuevo nivel de intimidad también podría traer consigo revelaciones dolorosas. Su propio viaje apenas comenzaba, y ella tendría que estar lista para enfrentar todo lo que eso implicaría. La conversación apenas iniciaba, pero el espíritu del descubrimiento se estaba formando. ¿Podría Carla verdaderamente estar lista para enfrentar no solo sus verdades, sino las de su hijo? La puerta de su transformación personal estaba abierta, pero el camino estaba lleno de espinas. ¿Sería esta la liberación o el inicio de una nueva confrontación? La mirada de Lucas sostenía la tensión del momento, como si cada palabra que pronunciara pudiera cambiar el rumbo de su relación de forma irrevocable. Carla sintió que el aire se tornaba más pesado. Sus pensamientos giraban como un torbellino, tratando de anticipar lo que su hijo pudiera decir. Que ella había logrado abrir esa puerta era un triunfo, pero el reto real comenzaba ahora. Siempre he sentido que la voz de Lucas tembló, y sus manos se movieron inquietas a su lado. Siempre he sentido que no encajo. Que mis intereses, mis pasiones, no son lo que esperabas. Y eso me daba miedo. Las palabras flotaban en el aire como un eco, resonando en el corazón de Carla. La percepción de su hijo se adentró en ella como un dardo afilado. Había sido su deseo de que él fuera artista, de que siguiera sus pasos, lo que había obstaculizado su expresión auténtica. La verdad comenzó a crujir en su interior, enfrentándola a la desesperante posición de un amor posesivo. Carla enfatizó un profundo suspiro, sintiendo que, en su deseo de mostrarse vulnerable, había olvidado dar espacio a su hijo para que también explorara su propia vulnerabilidad. Me gustaría que pudiera verme por quien soy realmente, no solo como tu hijo, continuó Lucas, su voz volviéndose más firme. He estado dibujando y pintando en secreto, pero nunca he tenido el valor de enseñarte mis trabajos. Siempre pensé que no serían suficientes. La frustración la envolvió momentáneamente. Había pensado que la conexión que construían estaba basada en la apertura y la honestidad,
pero ahora se daba cuenta de que había espacios inexplorados, temores ocultos que aún marcaban sus interacciones. La necesidad de Lucas por ser visto y valorado se reflejaba en su propio viaje personal. Cada uno trataba de liberarse de las expectativas del otro, confundidos por una historia que ambos luchaban por reescribir. Lucas, me duele oír que te sientes así, respondió Carla, sosteniendo la mirada de su hijo con una mezcla de empatía y autorreflexión. Siempre quise que fueras tú mismo, que bucearas en tus propias pasiones. Posiblemente, he fracasado en mostrarte que no necesito que sigas mis pasos, sino que te encuentres a ti mismo. El tiempo pareció detenerse. Carla sintió como cada palabra producía una chispa en su interior. Era una oportunidad para redescubrirse como madre, pero también como artista. Comprendió que su búsqueda de la identidad no solo abarcaba su dolorosa historia personal, sino que también se extendía al acompañamiento que tenía que ofrecerle a Lucas en su propia búsqueda. Quizás debamos compartirlo todo, propuso, y algo dentro de ella resonó con esta nueva idea. Podríamos hacer una exposición juntos. Mostrar nuestros trabajos, para compartir y apoyarnos mutuamente. Revelar lo que hemos estado guardando. La propuesta surgió naturalmente de su deseo de conectar, y en su voz había una certeza renovada. Sin embargo, el rostro de Lucas parecía contraerse. No sé si estoy listo, murmuró, sus ojos cargados de inseguridad. Estar listo es un proceso, contestó Carla, viéndolo luchar con la complejidad de la propuesta. Pero dar el primer paso es lo que cuenta. Te ofrezco mi mano mientras descubres ese camino. Sabía que, para él, sería un salto al vacío, pero podía sentirlo en su propia piel. La libertad nunca vendría sin un atisbo de valentía. Con cada intercambio, el ciclo se volvía más claro. Ambos se estaban liberando de las cadenas autoimpuestas que habían configurado su relación. Era un momento de crecimiento donde las verdades emergían y el arte se convertía en un puente entre sus mundos. De repente, la puerta del estudio se abrió con un golpe sutil, y se asomó una figura familiar. Era Elena, la hermana de Carla, quien había estado ausente durante mucho tiempo. Al verlos a los dos en medio de una conversación aparentemente intensa, su expresión se tornó de sorpresa a curiosidad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, cruzando los brazos con un aire de expectativa. Carla sintió como si una ola de incertidumbre la golpeara. La intervención de su hermana podría significar la aparición de más secretos familiares, y tanto ella como Lucas podrían no estar listos para ello. Las revelaciones apenas comenzaban y, en un instante, la dinámica familiar se complicaba aún más. ¿Estarían listos para compartir no solo su arte, sino también los secretos que probablemente llevaban años escondidos? La puerta de la verdad se había abierto, pero Carla se preguntaba si, ahora, podría cerrarse sin que todo se desmoronara nuevamente. El estudio, inundado de una luz tenue, se volvió un espacio de tensión palpable. Carla, con el corazón latiendo desbocado, no pudo evitar sentir que la llegada de Elena traería consigo antiguos rencores y secretos que habían estado latentes en su familia. Su hermana siempre había sido la voz de la razón, pero también un eco de las expectativas no expresadas. Eran sus pinturas las que me intrigaban, respondió Elena, su mirada saltando entre los dos. Pero, ¿por qué no me lo dijiste, Lucas? Me encantaría ver lo que haces. La curiosidad en su voz contrastaba con la ansiedad creciente de Carla, quien percibía que el jardín de verdades ocultas podría florecer con cada palabra. Lucas, sorprendido, miró a su madre y luego a su tía. No sé si son lo suficientemente buenos. Las palabras le costaban salir, cada sílaba un peso que parecía oprimirlo. Eso no importa. Lo importante es lo que sientes al crearlos, dijo Elena, acercándose a Lucas con un tono calmado, como si intentara apaciguar una tormenta que él no sabía que había desatado. El arte es validación interna, no comparaciones externas. Te lo puedo asegurar. Las palabras de su hermana resonaban en el aire, pero Carla no podía despojarse de su inseguridad.
Había estado tan centrada en su propio proceso de revelación que ahora se daba cuenta de la urgencia de apoyar a ambos, a ella misma y a su hijo. Era un viaje hacia la autenticidad que debía hacerse juntos. Quizás deberíamos mostrarnos mutuamente nuestras obras, sugirió Carla, sintiendo que cada intervención era un paso hacia esa conexión que anhelaba. La idea se planteó como una invitación a abrir el camino para el descubrimiento. Así, cada uno podría encontrar el valor en lo que ha creado. Los ojos de Lucas finalmente encontraron los de Carla, buscando una señal de aprobación. Su voz tembló: si ustedes también están dispuestas a compartir, yo podría intentarlo. Pero tengo miedo de que no sea suficiente. Había un atisbo de vulnerabilidad que ahora florecía, y Carla supo que era el momento de darle fortaleza. Es normal sentir miedo, dijo Carla, alineando sus palabras con su deseo de que Lucas se sintiera respaldado en este proceso. Pero deberíamos enfrentar ese temor juntos. El arte puede ser un reflejo de nuestras luchas, y es en esas luchas donde encontramos nuestro valor. La mirada de Elena se volvió profunda, como si recordara momentos compartidos en su infancia. Cada uno de nosotros tiene un árbol de experiencias que nos forman. Tal vez es hora de que todos plantemos nuestras raíces juntos. Nunca es tarde para reconectar con lo que realmente somos. El ambiente cambió, pero no sin un leve murmullo de temor. Carla pudo sentir cómo la presión de las expectativas se convertía en un entorno más seguro. No obstante, en su interior había otra batalla aguardando, pues sabían que las revelaciones, además de la creatividad, traían consigo un velo de desconfianza ante las verdades olvidadas por mucho tiempo. Tal vez esto sea un buen primer paso, pero aún hay mucho por descubrir, murmuró Lucas, reconociendo la implicación de la propuesta. Era una puerta entreabierta, y tras esa puerta, el polvo acumulado de viejas dinámicas familiares pululaba como fantasmas. Ese punto de inflexión en la conversación se sentía como el canto de sirena que atraía a los marineros a un destino incierto. La preocupación de Carla era real, pues sabía que cada capa destapada podía llevar a disputas dolorosas y verdades que habían permanecido enterradas por años. Si decidimos tomar este camino, debemos estar preparados para lo que venga, advirtió, con el eco del futuro resonando en su mente. La convicción reverberaba en sus venas, y cada palabra pronunciada era un compromiso ineludible de enfrentar lo desconocido. La tensión se palpó en el aire. A medida que la conversación avanzaba, Carla captó la inquietud en el rostro de Lucas, pero también un atisbo de determinación que parecía decirle que había un camino por recorrer, uno que los llevaría más allá de sus miedos y hacia la luz de la autenticidad. Pero, antes de que pudiera articular su plan de acción, la expresión de Elena se tornó seria. Hay algo que necesito decirles, algo que he estado guardando, comenzó, y Carla sintió que el corazón le fallaba. Habían abierto una caja de Pandora que podía llevarles a un abismo o, quizás, a una salvación inesperada. El momento de la verdad había llegado. El sol brillaba intensamente en el pequeño barrio de Carla, pero no era la luz del día lo que iluminaba su camino, sino la claridad que había encontrado en su interior. La tensión que había sentido durante tanto tiempo se había disipado gradualmente, dejándole espacio para un nuevo propósito. Después de la revelación y el intercambio emocional con Lucas y Elena, Carla había decidido que cada paso que tomaría a partir de ese momento estaría guiado por la autenticidad. Sentada en su estudio, miró a su alrededor, ahora lleno de lienzos, pinceles y colores vibrantes. Aquello que había sentido como un peso inamovible, su arte, se había transformado en una herramienta poderosa de expresión. Ya no temía las expectativas ajenas. Había aprendido que la validación pasaba por aceptarse a sí misma y compartir su historia. Con un nuevo sentido de determinación, Carla decidió que la exposición que había planeado sería el reflejo de su viaje personal, no solo como artista, sino también como madre. Bajo esa premisa, extendió la invitación a Lucas, quien, tras sus temores iniciales, también había comenzado a explorar su propia voz creativa. Vamos a crear juntos, a mostrarnos como somos, le había dicho, y Lucas había sentido con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo.
La propuesta había marcado el comienzo de una colaboración que fortalecía sus lazos. El día de la exposición llegó y la sala se convirtió en un despliegue de emociones. Las obras de ambos, entretejidas con vulnerabilidad y valentía, relucían. Lucas había pintado un mural que mostraba sus propias luchas y sueños, mientras que el arte de Carla hablaba de su viaje hacia la autenticidad. Juntos, narraban una historia de superación y conexión generacional. Al ver las obras de su hijo expuestas al mundo, la satisfacción brotó de su interior. Había logrado crear un espacio donde ambos podían ser vistos y valorados. Mientras conversaban con los invitados, la admiración del público resonaba en el aire. Las palabras de elogio y reconocimiento comenzaron a validar no solo su talento, sino también su valentía por abrirse y por seguir el camino de ser auténticos. Aquello que inicialmente había sido un riesgo, se había transformado en una celebración del amor entre madre e hijo. Por primera vez, Carla se sintió completamente satisfecha, sabiendo que la aceptación propia era el primer paso hacia el éxito. Elena hizo un emotivo discurso que resaltó la fuerza de sus historias. Este es un testimonio de cómo el arte puede unirnos, afirmó, y Carla sintió que, de alguna manera, la familia se estaba sanando. La presión de los viejos rencores y de las expectativas se disipaba entre risas y lágrimas, mientras descubrían que el amor siempre había estado presente, aunque escondido tras las capas de silencio. A medida que las miradas se posaban en sus obras, Carla percibió que había alcanzado más que solo una exposición, había conquistado su voz. El camino que había explorado no solo la había llevado hacia el arte, sino que la había reconectado con la parte de sí misma que había estado oculta, alguna vez relegada al miedo y la inseguridad. Su corazón se sentía pleno y ligero, como si finalmente hubiera levantado el peso que una vez la oprimía. El sentido del logro personal se sentía palpable. En ese instante de triunfo, Carla comprendió que había logrado lo que tanto anhelaba, ser un modelo a seguir no solo para Lucas, sino también para todas las mujeres que luchan por encontrar su voz en un mundo que a menudo la silencia. Al final de la exposición, Lucas se volvió hacia ella, sus ojos brillando de orgullo. Gracias, mamá, por mostrarnos que está bien ser nosotros mismos. Carla sonrió, sintiendo que sus propias inseguridades se desvanecían en la luz de esa conexión renovada, y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Carla no solo había defendido a Valeria, sino que había encontrado su propia verdad y su propósito. El capítulo de incertidumbre había llegado a su fin, y un libro nuevo de posibilidades se abría ante ella. Con una confianza renovada y un vínculo fuerte con su hijo, supo que todo era posible. Las jornadas siguientes se llenarían de creación, no solo a través del arte, sino en cada interacción con aquellos que las rodeaban. Era un nuevo comienzo, el cierre de un ciclo y la promesa de un futuro brillante. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con sus amigos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las futuras historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, así como comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo es lo que impulsa a este canal hacia adelante.